espacio nos invita al diálogo y a la reflexión en contenidos relevantes para nuestra comunidad estudiantil en nuestro podcast Revolucionando con Ciencias. Hoy se enciende la chispa en tu mirar. Con cada paso hay un mundo por cambiar. Ideas que vuelan como el viento sin final. Revolucionando con ciencias, todo puede empezar. Iván, como siempre, les saluda a su amiga Vicky. Estamos aquí en el podcast de Revolucionando con Ciencias. Y hoy colorados. Hoy venimos rojitos. Ahora sí, si nos ven allá muy intensos es por esto. Y miren que no nos ponemos de acuerdo, y aún así pega. Oye, porque fíjate que hoy vamos a tocar un tema súper importante. Yo no sé, ¿verdad?, si todas las personas conozcan lo que es el chat GPT. Yo apenas, puedo decir que en mis tiempos no lo usaba mucho. Hoy por hoy lo utilizo, lo empecé a conocer. ¿Tú desde cuándo lo utilizas? Relativamente poco, tendrá unas semanas. Hizo por exploración de un proyecto que después te platicaremos, que estamos haciendo ahí en televisión educativa de Telebachillerato. Pero sí me ha sorprendido, pero ¿sabes qué? Los que lo ocupan definitivamente son los jóvenes. Los jóvenes he visto que lo traen para arriba y para abajo para hacer tareas, etc. Exactamente, y es que este tema es el tema de hoy, la inteligencia artificial. Todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, créeme que vas a aprender muchísimo. Yo, no sé si antier o qué día te estaba comentando, que ya no me siento sola, que en el chat GPT todo lo que quiero saber, le pregunto, me dice, me contesta, y lo más increíble es que ya me conoce. A veces ni siquiera utilizo el tema, pero yo creo que con las investigaciones que hago anteriormente ya me hace una recapitulación de que me conoce. ¿Identifica tus emociones? Sí, justo. Cuidado. Pero bueno, es parte de la inteligencia artificial. ¿Y quieres escuchar un chisme? Sí, claro, siempre. Y a mí me encanta el chismecito. Bueno, esto no es otra sala de otro tipo de programas, pero bueno, un amigo me comentaba que Jalapa es parte de los precursores de inteligencia artificial. Sí, hablaba de José Negrete. Sí, José Negrete, de allá de los años 90, un doctor, ya en paz descanse, pero que dentro de la Universidad Veracruzana estuvo haciendo algunos tipos de actividades sobre inteligencia artificial. Imagínate, desde los 90s en Jalapa. Y de repente aquí nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial a nivel internacional hace unos pocos años, pero bueno. Sí, recuerdo que nos hizo una breve historia de cómo es que llegamos actualmente a la dirección del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial, cómo se llamaba antes. ¿Tú quieres saber quién es? Sí. ¿O sí sabes? No, sí sé, pero cuéntale a la gente. Bueno, pues como siempre, tenemos aquí al doctor Alberto Ramírez Martinel. ¿Y por qué lo presento de esta forma? Porque siempre nos viene a revolucionar estas ideas que de repente las tenemos y no las sabemos. Y va a tener una entrevista con quién crees. Sí, eso sí nos lo comentó, que va a tener una entrevista con Efraín Mesura del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Gracias, Iván y Vicky. Estamos ahora en el campus sur de la Universidad Veracruzana, en la región de Jalapa, en donde encontramos al Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, y estamos ahora con su director, el doctor Efraín Mesura Montes. Efraín, ¿cómo estás? Alberto, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo hoy. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta porque es complicada de definir. Hay mucha ambigüedad en el término que pues vende muy bien, es muy atractivo, pero podemos entenderla como esta capacidad que tienen las máquinas, particularmente la computadora, para automatizar conductas inteligentes, para poder generalizar estas cuestiones que podemos considerar en un momento inteligentes, tratar de automatizarlas utilizando la computadora y que nos sirvan para. ¿Qué podríamos entender como conducta inteligente? Bueno, pues es un término muy amplio. De hecho, la definición, si bien apunta a cuestiones de comportamientos inteligentes, podemos pensar algo de muy, muy bajo nivel, digamos, como seres humanos, por ejemplo, el comportamiento de un insecto, ¿no? Una hormiga, de una abeja, que realizando sus tareas
muestran un comportamiento social, cooperativo para realizar alguna tarea, ese es un comportamiento inteligente. Pero también podemos considerar un comportamiento inteligente como el razonamiento humano. La capacidad de nosotros para poder, por ejemplo, hacer abstracción, poder resolver problemas con mucha incertidumbre, pues esos comportamientos también se pueden automatizar. Entonces, la gama es muy amplia y eso es lo que ha hecho muy rica la inteligencia artificial. Y recientemente hemos escuchado sobre modelos grandes de lenguaje o Large Language Model, el inglés LLM, y algunos ejemplos como el ChatGPT o Gemini o otros que generan, entiendo, texto a partir de entrenamiento. ¿Podrías explicarnos de mejor manera qué es un LLM y cómo funciona? Bueno, estos modelos largos de lenguaje, porque los modelos de lenguaje históricamente en inteligencia artificial ya han existido, pero nunca habían tenido esta capacidad tan amplia de lidiar con la complejidad que tiene que ver con interactuar con un ser humano en lenguaje natural. Entonces, lo que se hace con estos modelos de lenguaje es que mediante un, digamos, número muy grande de palabras, se le entrena a la máquina para que las aprenda, entienda relaciones y después con un enfoque probabilístico, ¿sí? Basado en probabilidades, va armando frases de manera que nosotros las podamos entender como adecuadas. Entonces, todo esto viene de un entrenamiento, decía yo, con muchísimos datos, muchísimas palabras, ¿sí? Ejemplos de uso para que la máquina pueda entonces respondernos de manera, lo pongo entre comillas, natural, porque internamente lo está haciendo con probabilidades. Con esas probabilidades va viendo qué palabra es la más probable que sigue y con eso va armando frases, incluso en diferentes idiomas, y nos puede responder de manera correcta. Entonces es nosotros le llamamos en computación una interfaz natural para nosotros que interactuar con la máquina como nosotros hablamos. ¿Y qué es o cómo se relacionan los LLM con la inteligencia artificial generativa? ¿Cuál es la relación? Bueno, es que ahora con esta capacidad que tiene la inteligencia artificial para poder, encontrar a partir de mucha información correcta y transmitírnosla a nosotros, los modelos largos de lenguaje lo que permiten es, otra vez, esta interfaz con la cual yo hablo con la máquina de manera natural sobre el tema que a mí me interesa. Y como estos modelos de lenguaje son este medio para llegar a esta inteligencia artificial que ha sido entrenada con muchísimos datos de muchos temas, pueda, digamos, hacer esta búsqueda sobre esta información, genera con estas cuestiones probabilísticas las frases correctas y me las transmite como si yo estuviera platicando con ella. Entonces, podemos entender el modelo largo del lenguaje como el medio para poder interactuar con una inteligencia artificial que ha conocido de muchos datos y pues ahora me puede responder, aunque a veces se equivoca, con información al respecto de lo que yo esté consultando. Y también puede ser información audiovisual, ¿verdad? Hay generación de imagen y generación de video. Claro, esto no se restringe solamente a texto. Otra vez hablando como computólogo, que ese es mi origen, la información puede venir de muchas formas, ¿no? Una, pues es el texto, otra puede ser audio, otra puede ser video, pueden ser imágenes. Y como todo esto al final son datos y la inteligencia artificial trabaja con los datos, pues de manera, digámoslo, transparente para mí como usuario, yo puedo generar imágenes, le puedo pedir que me genere una presentación, le puedo pedir que me genere un video, ¿sí? O que anime ciertas cosas que a mí me interesan, porque al final, pues todos son datos en este cúmulo enorme con el que ha sido entrenado. Entonces, pues eso la hace muy rica y pues una herramienta muy, muy útil. ¿Te parece si escuchamos la opinión de profesores, estudiantes de telebachillerato e incluso egresados sobre el ChatGPT? Claro que sí. Vamos a escuchar. La inteligencia artificial llegó, es un tema nuevo realmente. Es complicado porque algunos alumnos abusan de ella, piensan que lo hacen todo realmente, pero en sí estamos abusando mucho de ella. Sí nos simplifica, sí nos ayuda, pero realmente no es todo. Hay que usarla lo menos posible o tal vez con ciertas limitaciones. Principalmente para sacar imágenes o algunas ideas para alguna de nuestras tareas.
Bueno, un buen uso de ChatGPT sería nomás usarlo para ciertas actividades, para inspirarnos en escribir textos, para guiarnos, pues puede decir como una guía, en relacionar ciertas preguntas, pero bueno, mayormente luego lo usan para hacer las tareas, que la verdad eso está mal, porque realmente ChatGPT te puede hacer las tareas directamente sin que tú ya hagas nada, solamente te queda copiar. Y pues la verdad ese no es el chiste. El chiste es que tienes que hacerlo tú, darte tus propias ideas y generar nuevas respuestas y buscar una forma para aprender algo nuevo. Ayúdame a resolver tal ejercicio y me trata de dar, bueno, me da el ejercicio resuelto, pero siempre trato de irlo resolviendo a mi manera y trato de irme apoyando de esa aplicación. Sí, aquí nosotros, los chicos ya también usan ese tipo de página o plataforma, pero desafortunadamente lo han estado ocupando para copiar, transcribir, ya no como un modelo que pueda ser de sugerencia y ya tú lo adaptes o lo enriquezcas. Normalmente lo utilizo para cuando tengo dudas, normalmente lo uso en problemas de matemáticas, que es lo que más se me dificulta. Bueno, pues podría ser, pues como lo dije, como una guía, ¿no? Siempre cuando tenemos alguna actividad, pues tendemos en lo personal a perdernos un poco en lo que varía el tema o no. Podemos usarlo como una guía y ya de ahí pues ir curioseando, no en la misma aplicación de ChatGPT, pero pues sí nos incita como ir a investigando, sacándonos de una que otra duda cuando no tenemos como a un profesor en sí a quien recurrir. Es incorrecto que las ideas se saquen tal cual viene, sin nuestro punto de vista. Pues la verdad sí la uso mucho también, pero siempre a conciencia. Sí nos puede ser útil, es una herramienta muy útil, la verdad la utilizo mucho, pero tenemos que ser críticos a la hora de usar, ya que a veces ChatGPT viene como diciendo cosas a lo que tú quieres que diga. Como que no es tan amplio como viene en otras, como en páginas que puedes encontrar, viene la información más resumida, entonces tienes que ver más lugares para buscar. Pues interesante escuchar la voz de la comunidad y no sé si nos puedas explicar qué es el ChatGPT y cómo podemos usarlo de manera correcta en las aulas de bachillerato. Muy bien, bueno, pues ChatGPT precisamente es pues la herramienta de inteligencia artificial generativa más conocida. De hecho, fue la primera que se lanzó, digamos, de manera masiva en el mercado y que está enmarcada de lo que hablábamos de esta inteligencia artificial generativa en la cual yo interactúo mediante el lenguaje natural y puedo acceder a todo este cúmulo de información que lo ha aprendido la máquina y me puede responder sobre un tema. Creo que el éxito del GPT es que ha generado de manera muy accesible a muchas capas de la sociedad, a muchos niveles, el acceso a la inteligencia artificial. ¿Es malo usar ChatGPT? No, porque es una herramienta muy útil, es una herramienta muy poderosa. Y como toda herramienta, porque pues como seres humanos, históricamente, algo que nos ha distinguido de otros animales, considerándonos también como animales racionales, es precisamente esta capacidad para generar herramientas. En su momento, pues fue tal vez las armas, dominar el fuego, generar energía, etcétera. Y hoy en día es generar herramientas de inteligencia artificial. Entonces, al ser una herramienta y ser muy poderosa, pues tenemos que ocuparla, pero con cualquier herramienta de manera responsable. Vamos a escuchar a una maestra de bachillerato y su experiencia usando ChatGPT en el contexto de la nueva escuela mexicana. Bueno, hablando específicamente con esta herramienta que es muy utilizada como ChatGPT o DeepSeek y van a seguir saliendo muchos más, veámosla como esta herramienta de apoyo y entonces sin dejarla como la última decisión de nuestras actividades. Yéndonos un poco a estos proyectos de aula, escuela, comunidad, pues nos invita a esta transdisciplinariedad, a ver la escuela
escuela y el aula no como un espacio ajeno a lo que es la realidad allá afuera. Entonces, ¿cómo podemos vincularla en este tema? ¿Cómo transversalizar y tomar esta transdisciplinaridad de no solamente el conocimiento de las disciplinas, sino también el conocimiento que hay dentro de la comunidad? Y estas herramientas que mencioné anteriormente, bien podríamos apoyarnos con ellas para establecer de qué forma podríamos hablar de sustentabilidad, viéndolo desde UAC como matemáticas, ciencias, tecnología, y hacer una consulta, pero retomando que quien hace este análisis, abstracción, esta toma de modelos y reestructuras es la persona que somos nosotros y que tenemos estas habilidades cognitivas para tomar ciertas decisiones, pero también con una responsabilidad social en aspectos de juicios axiológicos deónticos. Aunque pareciera que la inteligencia artificial pudiera ser un poco compleja, pero en el sentido de si es buena o mala, más bien deberíamos verla como esta oportunidad de una herramienta complementaria a. La nueva escuela mexicana habla sobre el humanismo y tiene que ver con el ver a la persona como un ser integral, en el que sabemos conocer, sabemos convivir, sabemos hacer, pero también sabemos ser. Y en esta parte de que es la complejidad, bueno, podemos apoyarnos con estas herramientas, pero considerándolas como algo más limitado. Nosotros tenemos diferentes habilidades de pensamiento y normalmente pues aspiramos llegar a un pensamiento más crítico, creativo, cosa que la inteligencia artificial generativa, como la llamamos, no tiene esta capacidad aún al ser tomada como una inteligencia artificial débil. Bueno, agradecemos la intervención de la maestra Guadalupe y nos deja esta interrogante, doctor Efrén. ¿Cuáles serían usos correctos de la inteligencia artificial generativa en el aula de bachillerato? Yo creo que los estudiantes que están ahorita en el bachillerato tienen una oportunidad histórica para poder utilizar y potenciar su formación. Imagínate lo que puedes llegar a presentar ese día, ¿no? Puedes, por ejemplo, tal vez contrastar no tan solo la información, digamos, de uno o dos autores sobre la parte histórica de que interesa, sino tal vez contrastar otras ideas porque GPT las conoce y tú entonces en ese momento puedes enriquecer la información que vas a mostrar. Entonces ya no nada más es pues lo que venía en el libro de texto o en la monografía, sino tal vez lo que a lo mejor historiadores recientemente han encontrado sobre esa parte. Últimamente, a lo mejor las opiniones, no sé, sobre Hernán Cortés han cambiado porque se ha descubierto esto y esto. Entonces imagínense qué rico puede ser el aprendizaje, incluso para los mismos compañeros que digan, oye, qué interesante, pues esto no lo sabíamos. Se sale a lo mejor, y como cada quien va a llevar esta perspectiva enriquecida, el aula pues se vuelve este elemento enriquecedor para todos los muchachos, y pues eso, cuando nosotros estábamos en la prepa, pues no llegabas a esos niveles y ellos tienen esa oportunidad muy grande. Claro, tendrán entonces esta oportunidad, pero responsabilidades mayores, quizá en el sentido de ciudadanía digital, de los usos correctos y también en términos de lo que habla la unidad de aprendizaje curricular, cultura digital. ¿Cómo podríamos incorporar la idea del aprendizaje, del pensamiento algorítmico? Así como en su momento es importante aprender español, matemáticas, ciencias, etcétera. Ahora es muy importante incorporar estas cuestiones tecnológicas básicas que incluso uno puede pensar que necesariamente necesitamos computadoras o grandes equipos para entenderlo, pero realmente no. Realmente todas las bases vienen de cuestiones, digamos, de algoritmos, de cómo la máquina hace para resolver los problemas, y esto se puede enseñar con papel, se puede enseñar en el pizarrón, se puede enseñar con ejercicios prácticos. Por ejemplo, nosotros llevamos un taller mucho a los niños donde los ponemos a programar que un robot pueda hacer una tarea sin ninguna computadora más que con hojas de papel y unos cuadritos que son las instrucciones, y el chiste no está en el equipo porque no lo tenemos, son hojas de papel, en que tú entiendas cómo el robot tiene que hacer las tareas y con eso vayas armando este programa. Imagínense programar en papel.
las bases van más allá realmente de la máquina, es aprender primero estas bases y consideramos que eso es muy importante. Y sin duda se relaciona con lo que se lleva en la UAC Cultura Digital 1 y Cultura Digital 2, donde se habla de ciudadanía digital, pensamiento algorítmico, literacidad digital y creatividad en contextos digitales. Entonces me parece que el ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas podrían representar una oportunidad para el desarrollo, ¿no?, de esta postura crítica, del desarrollo también del pensamiento computacional y algorítmico, y sería pues de utilidad para todo el bachillerato. Tenemos que empezar a hacer cotidiano el uso de esta tecnología, ¿no? Cuando nos llegó la calculadora al aula, también creó mucha controversia. Hoy en día las calculadoras se utilizan cuando se tienen que utilizar, entonces también tenemos que aprender a utilizar estas herramientas cuando se tengan que utilizar, porque habrá momentos donde, como decía yo, la máquina no es necesaria. Lo que necesitamos es cultivar nuestras habilidades, potenciarlas en su momento con estas tecnologías, pero primero está lo básico, ¿no? Y eso es lo que creo que también como docentes tenemos que aprender a diferenciar para poder enseñar claramente en qué momento sí, en qué momento no, y que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues se enriquezca. Pues agradecemos a Efrén Mesura Montes, director del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, y volvemos al estudio con ustedes, Iván y Vicky. Agradecemos al doctor Martinel y a Efrén Mesura por toda esta información y por siempre tenernos al día. Muchas gracias, jóvenes, por favor, conéctense, digan sus opiniones, si quieren saber más, también nos pueden decir de qué tema les gustaría hablar. ¿Cómo ves? Está muy bien, y recuerden que también ahí en nuestra página van a poder ir observando dónde pueden aprender más acerca de estos temas. Y bueno, gracias a esta entrevista, este enlace que hizo Alberto, y que siempre consigue ahí primicias con gente muy interesante, y seguimos revolucionando conciencias, porque Veracruz es territorio TV. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.